Estamos realmente contentos. Cada año que el Señor nos concede es un año donde nos muestra su fidelidad. Tal cual decía mi hermano Edwin, para algunos han sido 16, para otros han sido 12, para algunos ha sido 1. Pero si no fuera por la misericordia del Señor, no hay un día que nosotros podamos permanecer juntos. Hace rato que nos hubiésemos dispersado. Pueden abrir sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 17, para leer allí el versículo 21. Y en esta porción de la Escritura mostrarle a la iglesia un mejor modelo de unidad. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 21. Es un solo versículo de la palabra del Señor. Es un texto que aún antes lo hemos expuesto, creo que la última vez fue en pandemia, pero mucho de lo que se hizo en pandemia ha de volver a hacerse. Fueron días excepcionales. Hoy solamente pondré la atención de la iglesia en el versículo 21 para ver aquí un mejor modelo de unidad. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. Es la oración del Señor por sus discípulos y también por su iglesia en su conjunto. Dice el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Leo de nuevo el versículo, un solo versículo de la palabra del Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas personas asisten al culto de una iglesia y pueden ver una congregación reunida. Eso es algo valioso, es muy impresionante. Hay gente que puede venir a la reunión de una iglesia y escuchar muy buena música. Son de las cosas que el Señor nos concede. Otros vienen y son impresionados por los edificios, por la liturgia, quizás por un orador bien dispuesto que puede impresionar a multitudes cuando expone la palabra del Señor. Todo eso puede llamar más o menos la atención. Pero la cosa más impresionante que tiene el pueblo del Señor no es la música, no es el edificio, no son los predicadores, no es la liturgia. Es que donde quiera que hay una iglesia que por Dios ha sido reunida, en esas relaciones hay algo que es mucho más profundo que el afecto. Es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo que hace posible que la iglesia permanezca en pie no es nuestra capacidad organizativa, no es nuestro liderazgo, no son modelos, no son estrategias. Es que donde quiera que está representada la iglesia del Señor, esas relaciones no han sido establecidas por ningún hombre. Dios ha estado tejiendo a través de la historia un gran cuadro que es el cuadro de la redención. De forma tal que donde la iglesia del Señor está reunida, ahí hay un milagro. Ahí hay relaciones que no son relaciones de afinidad. Ahí hay relaciones que no son relaciones de gusto, de preferencia. Ahí hay una oración contestada sobre todo. Hoy expongo un versículo de una oración del Señor, pero sobre todo quiero testificar a la congregación que 16 años de historia no ha sido por nuestro poder, no ha sido por nuestra capacidad, no es que nosotros somos muy buenos, es que el Señor oró por nosotros y el Padre respondió esa oración. ¿Por qué todavía hay iglesia en este mundo? Todavía hay iglesia porque Cristo en un momento oró por nosotros y el Padre concedió esa oración. ¿Cuál fue la oración del Padre? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo creo que cada iglesia llega a conocer su pastor. Y ustedes saben que este año ha sido un año particular en la historia de nuestra iglesia. Yo mismo hablaba hace cerca de un mes, cuando hablábamos del aniversario, y yo decía, yo como que no tengo ánimo de celebración. Yo no vengo a celebrar mis emociones, yo vengo a celebrar la fidelidad de mi Dios, que hasta aquí nos ha traído. Esto no como uno se sienta, no es si estamos, ha sido este mes particular, cantidad de hermanos enfermos, cantidad de tristeza, cantidad de aflicción, y por donde quiera que uno se mueve, aflicción y aflicción. Y al mismo tiempo testifico, fidelidad tras fidelidad. El Señor ha sido bueno. Nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Por lo cual, hasta que esa relación, que es la relación de Dios con su criatura, se restablece, los seres humanos estamos buscando, anhelamos, perseguimos una verdadera comunidad. La gente quiere encontrar un lugar donde haya verdadera afinidad, sentido de pertenencia, donde las relaciones sean de verdad. Un lugar donde seamos realmente aceptados, comprendidos, afirmados. Y realmente esa comunidad existe. Lo que pasa es que no podemos verla con nuestros ojos naturales. Hay un lugar en esta tierra donde las relaciones son de verdad. Hay un lugar en esta tierra donde las cosas son reales. Donde la gente no se prefiere por un interés secundario. Y ese lugar es la iglesia del Señor, comprada a precio de sangre. Sin embargo, llegar a ser uno con nuestros hermanos, eso es más que poesía. Se requiere encontrarnos en Dios, una relación con el Padre a través de Cristo. Y más que un asunto social, es una realidad espiritual. Hoy veremos tres cosas. Veremos que la unidad de la iglesia no es un proyecto humano, no es algo que está a nuestro alcance. No es algo que nosotros resolvimos hacer. No fue que pusimos un cartel allá afuera y dijimos, uno de nuestros valores es la unidad. La unidad no es un valor. Es un milagro. La unidad no es una tarea para nosotros. Es una oración contestada. La iglesia no es una porque nosotros querramos ser unos. La iglesia es una porque el Señor lo hizo. Mostraré en primer lugar eso. Que la unidad de la iglesia no es nuestro proyecto, es el proyecto de Dios. Nosotros somos el resultado. Y alguien que dirá, ¿y cómo es que han logrado 16 años seguir juntos? No lo hemos logrado. Él lo sigue logrando en nosotros. Veremos en segundo lugar que la iglesia para su unidad tiene un modelo superior, más alto que cualquiera de las expectativas que ninguno de nosotros pudo haber tenido, que es la relación del Padre con el Hijo. Y veremos sobre todo que la unidad de la iglesia es un precioso testimonio al mundo, que la iglesia debe ser vista. Ha sido colocada por el Señor en el medio de la tierra para que el mundo sepa que realmente el Padre a Él lo había enviado. Comienzo mostrando que la unidad de la iglesia es una oración contestada. Lo que tenemos aquí en Juan capítulo 17 es una larga oración del Señor por sus discípulos. Aquí el Señor no está enseñando, el Señor está orando. Pero sabemos por el versículo 1 que cuando Él oró a viva voz al Padre y en presencia de sus discípulos, de forma tal que los discípulos del Señor pudieron escuchar al Señor cuando el Señor estaba orando. Y después de eso, el Señor inspiró al apóstol Juan para que documentara la oración, de forma tal que en este momento tenemos al Señor orando y nosotros podemos escucharlo. Y si no fuera porque el Señor mismo inspiró a Juan para que lo documentara, esto fuera un exabrupto. ¿Qué? ¿Sabe lo íntimo que es un momento de oración? Usted sabe que conoce verdaderamente a una persona porque usted puede orar con esa persona. Usted puede ver a Jesucristo enseñando, pero ver a Jesucristo orando, esos son niveles muy altos de intimidad. Y el Señor en su misericordia permitió que una de sus oraciones al Padre, una de las últimas y extensas, fuera extensamente documentada. Y aquí podemos ver lo que había en el corazón del Señor. Hay un temor, no un temor, una aprensión que yo tengo, y es que yo anoto mi motivo de oración. Tengo la oficina en la casa sumamente desarreglada y todo mi cuaderno de oración andan regados en diferentes sitios. Y yo digo, si eso cae en la mano de alguien, y la gente ve por lo que yo he estado orando,
realmente llegaría a conocerme y sabría lo que verdaderamente hay en mi corazón. Si usted ve al Señor orando, si usted escucha la oración del Señor, usted podría saborear por un momento que era lo que movía el corazón de Cristo. Podría conocer al Señor verdaderamente. Esto que está aquí es una oración. El contexto inmediato es que el Señor está orando. Evidentemente, en su misericordia, Él permitió que esta oración se documentara. Ahora, el contexto más remoto es que los discípulos estaban muy tristes. En el último momento del ministerio del Señor, el Señor comenzó a predicar lo que los discípulos no querían oír. Él comenzó a hablar al respecto de la cruz, Él comenzó a hablar acerca de aflicciones, de persecuciones. Él les decía, ustedes ahora me ven, pero después no me ven. Y ellos decían, ¿qué es lo que Él está diciendo? Fue el momento donde el Señor dijo, yo me voy, pero les enviaré a otro consolador. Y los discípulos decían, yo no quiero a otro consolador, yo te quiero a ti. Y en ese momento de mucha tristeza, de hecho el capítulo anterior, el capítulo 16, es un capítulo lleno de aflicciones. Aparece el capítulo 17, donde el Señor en medio de la aflicción ora por la unidad de la iglesia. Y la parte de esta oración que nos compete, que es el versículo 21, específicamente, es una parte de la oración donde el Señor deja de orar por los discípulos que ya tenía y dice así el 20, mas no ruego solamente por estos, por los que ya están, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, en este momento el Señor comienza a orar, no por Pedro, no por Juan, no por Jacobo, sino también por ti y por mí, aunque ninguno de ellos conocía nuestro nombre. Este momento donde el Señor está orando, no está orando por la unidad de Pedro con Juan, está orando por la unidad de nosotros, hasta en el siglo XXI. Él está orando no solamente por esto, sino por lo que van a creer por el testimonio de estos, y en lo que van a creer por el testimonio de estos, ahí estamos nosotros. Yo creo que esta oración nos alcanza. ¿Por qué Cristo oraba? ¿Por qué pedir por la unidad? Miren, había un problema que iba a llegar a la iglesia primitiva, que el Señor ya lo estaba mirando. En este momento era un grupo pequeño, 12 más un grupo de 70, quizás 120. Pero la primera predicación de Pedro, 3,000 fueron alcanzados en un solo momento y se unieron a la iglesia. Y el Señor está pensando, si este es un grupo pequeño, que los apóstoles en este momento son 12, y entre ellos no han podido ponerse de acuerdo y están generando conflictos, ¿qué será cuando la iglesia crezca? El Señor tiene una sincera preocupación por la unidad de la iglesia, y esta preocupación no la convierte en un discurso, sino que lo convierte en un ruego, en una oración. Cristo conocía los prejuicios que los judíos tenían al respecto de los gentiles, y de aquí a pocos años la iglesia se llenaría de gentiles. ¿Sabe lo difícil que fue convivir en una audiencia mezclada? Hay gente que no ha entendido todavía que la iglesia no es un asunto de afinidad, y que cuando la iglesia se vuelve muy diferente para nuestros ojos o nuestras preferencias, está en su mejor momento. Volveré al punto, hermano, pero yo trataba de resumir lo que iba a enseñar hoy, y yo escribí, yo le quiero enseñar a la iglesia que la iglesia es un morir soñando. Voy a volver al morir soñando en un momentico. Pero entre las bebidas raras que hay en esta tierra, el morir soñando es una de ellas. Son los lácteos con los cítricos, juntos, haciendo un asunto que termina siendo bueno. Pero si no se hace de la manera adecuada, se corta. Y en vez de un morir soñando, usted se va a comer una boruga. Hermano, la iglesia del Señor es un milagro. Usted sabe lo peligroso que es reunirnos nosotros como iglesia. Con nuestras diferentes personalidades, con nuestros diferentes trasfondos, con nuestras múltiples preferencias, con nuestro periquito. Usted saca a Cristo de la ecuación y se corta.
lo que hace que la iglesia permanezca en pie es que la fórmula de este asunto no se hizo en la tierra, se hizo en el cielo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia aquellos que iban a ser salvos. Una de las satisfacciones que me da a mí en los 16 años de paz mundial es que yo tengo la limpia conciencia de que esta congregación no ha sido reunida por el carisma de un hombre. La razón por la cual usted está aquí no es que el edificio la trajo. Con toda seguridad, no la música de paz mundial lo que hizo que usted estuviera aquí. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Y cuando yo miro alrededor, yo veo el poder del evangelio, haciendo que personas de diferentes trasfondos, preferencias, personalidades y generaciones compongan algo que se llama el pueblo del Señor, con la dignidad que eso tiene. Yo lo anoté, hermano, y puse que nosotros somos una iglesia bien mezclada, de gente muy distinta, diferentes generaciones, personalidades y trasfondos, pero con una cosa en común, y esa cosa en común es Cristo. Si esto no se formula de la manera adecuada, hace rato que nosotros todavía no tuvieron un pie. Eso era el morir soñando. La fórmula, hermano, de esto tiene que ser hecha por la mano de Dios. Es algo que termina siendo rico, que termina siendo delicioso, pero sumamente peligroso. Hermano, si Cristo no estuviera aquí, hace rato que los conflictos nos hubieran arropado. Si Cristo no estuviera en nosotros, hace rato que la iglesia hubiera sucumbido, pero todavía en la promesa del Señor sigue en pie, que conoce Él a los que son suyos. He estado hablando de esta parte de la oración, que es el versículo 21, y los prejuicios que tenían los judíos al respecto de los otros que eventualmente compondrían al pueblo del Señor. En este momento la iglesia era muy homogénea. Todos se parecían. Un grupo de galileos con trasfondos similares, que su referente era Jerusalén. Eventualmente serían un conjunto de gentiles que su referente sería Roma. Al primero que hubo que decirle, mata y come, fue a Pedro. Pedro decía, yo con él al lado, mis prejuicios son tan fuertes que yo no me le siento a comer a la mesa suya. El Señor le dijo a Pedro y le mostró un cerdo, hermano. Miren, para un judío comer cerdo era la cosa más aberrante que podía existir sobre esta tierra. Y a Pedro le mostraron un cerdo descendiendo del cielo. Dijeron, Pedro, mata y come. La gente se queda en la norma alimentaria. Lo que le están diciendo a Pedro es, Pedro, la iglesia no se va a parecer a ti, se va a parecer a mí. La iglesia no será en tus términos, sino en mis términos. Y la membresía de la iglesia estará compuesta por gente que come y que no come cerdo. Hubo un problema tan grande que hubo que hacer un concilio, se llama el Concilio de Jerusalén. Y antes de que ellos se reunieran, yo me gozo en saber que ya Cristo había orado por su iglesia. Los hombres creemos que los concilios van a resolver las desavenencias. Hermano, lo único que resuelve las desavenencias es que Cristo en un momento oró por la unidad de su iglesia. Y la iglesia seguirá en pie y seguirá unida, no porque nosotros nos pongamos de acuerdo, sino porque Él le oró al Padre y el Padre se lo concedió. Si mantener unido a este grupo, hermano, en Jerusalén fue difícil, imagínense ustedes las iglesias del Nuevo Testamento. Después de la muerte de Cristo surgió algo nuevo en Jerusalén. ¿Qué era esta novedad en Jerusalén? Que desde Jerusalén hasta toda Judea, pasando por Samaria y hasta lo último de la tierra, Roma, Corinto, Galicia, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica, de ciudad en ciudad, hasta Santo Domingo, República Dominicana, un grupo de gente rara que no había conocido presencialmente a nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a reunirse como iglesia. Y eso funcionó. Tiene 2000 años funcionando. El milagro en la iglesia es que gente de diferentes trasfondos, culturas, religiones, depusieron sus intereses particulares y por un milagro llegaron a componer un pueblo mucho más grande, algo nuevo. Ellos no eran una nación, no eran un imperio, no eran un partido, no eran una escuela de pensamiento, sino algo radicalmente distinto. No tenían un liderazgo central, no tenían una agenda política, no aspiraban a tomar el poder. Discretamente permanecían juntos como hermanos y se llamaban hermanos. Tengo una tristeza en el corazón, es que yo veo que ahora todo el mundo, Dios te bendiga, hermano, hermano, Dios te bendiga, ese Dios te bendiga, hermano, no me da una cuerda.
Pues se ha vuelto como un estándar, como un saludo. Por favor, no me diga hermano, a menos que usted entienda que usted y yo tenemos el mismo padre. Esto no es un formalismo, no es un saludo. Es una convicción. A veces le mandan saludos a mis familiares que no han creído. Dicen, salúdenme al hermano fulano. Hermano, no. ¿Cuánto quisiera yo que fuera el hermano fulano? Bueno, la iglesia es un milagro. No es mi afecto que hace que usted sea parte. Es que tengamos el mismo Padre. Que sean uno, y después le pone, en nosotros. Escuche, no que no sean uno en afecto, que sean uno en intención, que sean uno en reunión, no, que sean uno en nosotros. Yo tengo que administrar mi emoción, hermano, no es tan fuerte tampoco el asunto, eso es amor. ¿Cuánto quisiera yo que todos mis familiares crean? ¿Cuánto quisiera yo decirle hermano a cantidad de gente con convicción, pero no puedo? Porque mi cariño y afecto no hace que usted componga esta comunidad particular de gente que ha sido comprada a precio de sangre y que tiene una fe, un Señor y un bautismo. Hay muchas reuniones en esta tierra, pero la iglesia es otra cosa. Las relaciones tienen una naturaleza diferente. He estado mostrando que la unidad de la iglesia es una oración contestada. No fue que Pedro y Juan se pusieron de acuerdo. No fue que hicieron 5 concilios y se unificaron. Es que el Señor oró y el Padre se lo concedió. Y aquí estamos. Muestro ahora que la unidad de la iglesia tiene un modelo que es superior. ¿Cuál es el modelo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay modelos incorrectos para lo que la iglesia debería ser. Hay gente que cata iglesias, ellos saborean iglesias, dicen, esta es más unida que aquella. Esta sí. Y andan buscando la iglesia ideal. Nosotros no somos el estándar. Hay una relación que es el estándar. Y es la relación del Padre con el Hijo. Los modelos incorrectos los menciono para poder clarificar el asunto ante la congregación. La unidad de la iglesia es un asunto distinto a uniformidad y estandarización. Nosotros no somos uno porque hayamos perdido nuestras diferentes personalidades. Somos uno porque hemos sido colocados en Cristo Jesús. El Padre y el Hijo tienen sus características distintivas, tienen su persona. El Hijo no tiene que dejar de ser el Hijo para unirse al Padre. El Padre no tiene que dejar de ser Padre para unirse al Hijo. Y tú no tienes que dejar de ser tú para unirte conmigo. Lo que los dos tenemos que hacer es unirnos en Cristo. No estamos aspirando a que usted pierda sus rasgos distintivos. Mis hermanos, todos tienen registros de personalidad diferente y me gozo en eso. Hay hermanos que son sociables, otros son introvertidos. Hay hermanos míos que son muy explosivos, otros son muy reservados. Hay unos que son de naturaleza gregaria, otros son solitarios. Pero si realmente somos hermanos, usted tiene un padre y yo tengo el mismo padre. Y con convicción nos decimos hermano. No es un asunto de perder nuestros rasgos distintivos. Es un asunto de encontrar un rasgo distintivo que es más grande que todos nosotros. No es estandarización. Que es hermoso una iglesia, es hermoso que llegamos a unirnos sin anular nuestras personalidades. Uniformidad sería disfrazarnos con un ropaje, un vocabulario y actitudes aprendidas para simular que somos uno. No hay que disfrazarse. Tu vocabulario y el mío quizás no es el mismo. Tus referentes y el mío probablemente son diferentes. Lo que no vamos a dejar de tener en común es a Cristo. Nosotros no nos unimos en torno a algo que antes teníamos. Nos unimos a algo que te faltaba a ti y que me faltaba a mí. Hay grupos de afinidad en esta tierra, hermano. Eso está muy bien. Yo camino todos los días en el Parque La Pradera y puedo ver hasta 15 grupúsculos. Tal de los aeróbicos. Y tú lo ves, hay un grupo de salsa, hermano. Hay unos que hacen kickboxing y wow, una cantidad de gente dándole al boxeo. Hay otros que saltan la cuerda. Está el grupo de los que pasean su perrito. Todos son grupos de afinidad y está muy bien que existan grupos de afinidad, pero la iglesia no es un grupo de afinidad. Nosotros somos un grupo de naturaleza.
Tú y yo no tenemos que tener algo aparte de Cristo para ser hermanos. Lo que tenemos en común es a Cristo. Y ya. Ay, que ellos todos se parecen porque están en la misma generación. Eso no es así. Hay diferentes generaciones. Se parecen porque todos tienen los mismos referentes. No es así. Es que viven en el mismo sitio. No es así. De hecho, nosotros somos una iglesia que se reúne en Gascue, pero estamos repartidos en esta ciudad. Y no nos encontramos porque vivíamos cerca. Nos encontramos porque Cristo nos encontró a cada uno de nosotros y nos reunió en algo que es más grande que nuestras individualidades. Y he estado mostrando, hermano, que la unidad de la iglesia, su modelo, es la relación del Padre con el Hijo, no nuestras expectativas. Tampoco es estandarización. Estandarizar es que nos ponemos de acuerdo en una norma y nos obligamos a vivirla. Aquí no estamos estandarizando. Aquí estamos encontrando a Cristo. Esto es mucho más profundo que un acuerdo. Yo celebro que existan credos, declaraciones de fe, iglesias confesionales, pero lo que une a la iglesia no es una declaración de fe. La declaración de fe podría describir la unidad de la iglesia. La iglesia es unida porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, podríamos tener una declaración de fe. Pero lo que une a la iglesia no es un credo, lo que une a la iglesia no es un concilio. A la iglesia la une que hay algo que fue derramado en ti y algo que fue derramado en mí. ¿Cuál es la forma que podemos alcanzar esto? La única forma posible está aquí en el mismo texto. Dice que sean uno en nosotros. Por favor, hermano, no aspira a que la iglesia sea como usted. Aspira a que todos nosotros nos parezcamos un poco más a Cristo. Mientras nos aferremos a nuestros modelos incorrectos fuera de Dios, siempre estaremos insatisfechos, decepcionados y divididos. Mientras más veamos a Cristo, más vamos a ser la misma iglesia que Cristo quiere que sea. No es un asunto de lo que yo quiero, hermano, es lo que Él quiere. Yo lo resumo así. No hay iglesia posible para quien ignore lo sobrenatural de la iglesia. La iglesia es más que asociación o organización, es naturaleza. Ah, mira, es que yo soy el presidente de mi junta de vecinos. Excelente, eso está bien. Ahora, esto no es una junta de vecinos. Usted y yo no estamos juntos porque tenemos un activo en común, no. Esto es algo mucho más profundo. No hay iglesia posible para quien busque en sus hermanos lo que solamente en Dios va a poder encontrar. Tú no me vas a satisfacer y yo no te voy a satisfacer. Todos estaremos satisfechos en Dios. Y ahí está nuestra unidad. No hay iglesia posible sin un nuevo nacimiento. Yo veo a la gente intentando como que su saludo, su afecto, su invitación añada. Eso no añade. Sigamos invitando, sigamos saludando, sigamos testificando. Ahora, yo puedo invitarte a la congregación de la iglesia, pero Cristo puede darte un nuevo nacimiento. Y cuando tú tengas esa nueva naturaleza, de manera natural tú te vas a unir. Esto no es algo que hay que ni siquiera que forzarlo. Yo veo a la gente que me dice, no, que yo no estoy estructurado para ser cristiano. Nadie está estructurado para esta nueva comunidad que Dios está creando. Él lo hace. Y mientras mejor conozcamos al Padre y al Hijo, mejor será nuestra unidad. Yo creo que lo que no hace falta es tener más teología y menos sociología. ¿Usted quiere unir una iglesia? Miremos a Cristo. Miremos la relación que Él tiene con el Padre. No quiero, hermano, sobreabundar en el mismo punto. Lo que he estado mostrando es que la unidad de la iglesia tiene un modelo superior, que no es nuestra expectativa, no es nuestro modelo, es la relación del Padre con el Hijo. ¿Cómo es esa relación? Yo me gozo, hermano, en no responder preguntas. Usted me dice, ¿qué es lo que aprendemos en la relación con el Padre y en el Hijo? Que eso es un misterio, pero funciona. Hermano, yo no entiendo la Trinidad. Usted me dice, explícame la Trinidad. Yo no entiendo ese asunto. Yo lo recibo y lo disfruto, lo reconozco, pero el mecanismo en el cual existe un Dios con 3 personas y está integrado es un misterio para mí. Yo tengo 16 años en el ministerio pastoral y todavía yo no sé responder cómo que funciona una iglesia. ¿Qué es lo que Cristo hace en nosotros? ¿En qué parte de nuestra vida lo hace de forma tal que nosotros que éramos ajenos a la vida de Dios y a estas hermosas relaciones, ahora hemos sido despertados a una nueva comunidad de fe, de esperanza y amor? ¿Cuándo es que a uno le instalan algo? Yo no sé. Y así como yo no sé describir la relación del Padre con el Hijo, pero la disfruto,
Yo no sé describir qué fue lo que a ti te unió conmigo y a mí me unió contigo. Pero yo digo que es real. Y cuando estoy en medio del pueblo del Señor, yo siento una identidad como que este es mi pueblo. Pero no es este, hermano. Donde quiera que haya una iglesia reunida, en mí hay como un entusiasmo. Y yo voy a mis hermanos y hay como algo. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? El amor de Cristo que ha sido derramado en ellos y también en mí. Si usted siente eso, usted nació de nuevo. Coquilleo, un entusiasmo, un reconocimiento, un este es mi gente. Ese sentido, hermano, de identidad. Este saber que somos suyos. Eso lo hace el Señor. ¿Qué es lo que hay en la relación del Padre con el Hijo? Aparte de ese misterio. Podemos ver en su relación que el Hijo se subordinó al Padre sin perder su dignidad, su deidad o su personalidad. Hay gente que anda buscando como un comunismo horizontal, como no, que aquí no haya nada, que todos seamos iguales. No tenemos que ser todos iguales para estar unidos. El Padre y el Hijo no perdieron su característica. Él se subordinó voluntariamente al Padre y no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios y decía, mi Padre y yo la misma cosa somos. Yo creo que con facilidad podemos servirnos y ser servidos, sin perder nuestra dignidad. No, a mí sírvanme o yo te sirvo. Sirviendo a veces, hermano, nos parecemos más a Él que siendo servido. Es la hermosura de la iglesia. ¿Qué aprendemos de la relación del Padre con el Hijo? Cuando el Hijo deseaba realmente estar con el Padre. Yo lo veo a él en esa última semana del ministerio público del Señor. Y él le decía, Padre, ya. Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, le decía a él. Yo voy al Padre que decía, yo a ustedes lo amo, es verdad. Le decía a sus discípulos, pero después le decía al Padre, Padre, ya, yo he completado la obra que me mandaste a hacer. Ahora voy a ti. Y él tenía un deleite de estar con su Padre. Yo no creo, hermano, que una gente realmente nació de nuevo y no desea la comunión de los santos. Desea estar aquí. Tú no te puedes quedar a la indiferencia. Si realmente naciste de nuevo, tú tienes esta relación con tus hermanos, que tenía el hijo con el padre, y era una relación donde el hijo sabía que había sido enviado a hacer algo. Pero estaba esperando. Dice así mismo el versículo 5 del 17. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está deseando tener eso. Yo creo que todo verdadero creyente debería desear volver a reunirnos como iglesia. Debería anhelar estar en medio de sus hermanos. Tú sabes que no has nacido de nuevo porque todavía a ti te es pesaroso pasar tiempo con el pueblo de Dios. Y yo respeto eso, hermano. Todo el que invitamos a la iglesia, yo lo veo luchando. Y yo reconozco que uno lucha. Ahora llega un momento que tú dejas de luchar. ¿Tú sabes cuando tú dejas de luchar? Cuando tú naces de nuevo. Todo el que es invitado a una iglesia, él lucha por mantenerse enfocado, él lucha por mantenerse interesado, pero llega un momento que tú dejas de luchar y tú como que fluyes con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, del mismo modo que fluía el Hijo en su relación con el Padre. Él no lo lamentaba, él lo deseaba. Es más, él le decía a los suyos, no se preocupen, que yo voy para la casa de mi Padre y allá muchas moradas hay. Ustedes también van a ser parte de esto que está con nosotros. ¿Qué vemos de la relación del Hijo con el Padre? Que realmente se deleitaban juntos. De hecho, ese deleite, él le llama gloria. Es un asunto eso es mejor que un sabor, eso es mejor que un color, es mejor que un diseño, es mejor que una arquitectura. Eso él le llama gloria. Dame la misma gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa. Porque ha sido adornado con lo mismo que adorna la relación del Padre con el Hijo. Cuando dejamos de ver a Cristo, hermano, nuestros hermanos como que pierden el color. Yo quiero que usted vea a Cristo, porque cuando usted deje de ver a Cristo, no me va a ver bien. ¿Sabe cuando uno le da el gusto a la vida de la iglesia? Cuando uno deja de ver a su Señor. Tú dejas de ver a Cristo, tus hermanos como que se ven a blanco y negro, como con distorsión. ¿Y tú qué es lo que le pasa? Como que ya no se ven iguales, es que dejaste de ver a Cristo. La manera, hermano, de mantener una iglesia unida es que veamos a Cristo. He estado mostré en primer lugar que la unidad de la iglesia no es un proyecto humano, y en segundo lugar, que la unidad de la iglesia no es nuestra expectativa, sino un modelo superior, la relación del Padre con el Hijo. Termino mostrando que esto es un precioso testimonio al mundo, dice el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gente que dice, yo no vivo para el mundo, a mí no me importa lo que la gente crea, debe importarte. Y todos bailamos para alguien.
Alguien nos está mirando. ¿Has visto a esta persona que dice, no, a mí no me importa que nadie me vea? No, te debe importar. De hecho, si tú eres parte del pueblo del Señor, a ti te están exhibiendo. Se dice la Escritura que Cristo nos está exhibiendo a nosotros, aún ante los ángeles. ¿Por qué debe importarte? Porque la iglesia del Señor, en medio del mundo, como dice Mateo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. A ti te han puesto en medio de la iglesia para que el mundo vea la iglesia y tú eres parte de ella. El Señor no se está mirando, pero el mundo también te mira. Y la iglesia confirma la realidad de la obra de Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo me wow, Señor, primera vez, yo no sé si recuerdo otro momento, donde el Señor haya puesto la atención de sus discípulos en el mundo. Y les dijo, importa lo que el mundo piensa respecto de ustedes. Yo le pregunto, hermano, cuando alguien viene a la iglesia del Señor, ¿qué ven nosotros? La cosa más hermosa que una iglesia puede mostrar son sus relaciones. ¿Qué queremos que sus familiares vean cuando vienen a la iglesia? Queremos que sus familiares vean que usted tiene una familia espiritual y que usted aquí es profundamente amado, no por usted, sino en Cristo. ¿Qué queremos que el mundo vea cuando viene a la iglesia? Lo más importante, hermano, no lo secundario, lo más importante es lo principal. Queremos que el mundo vea lo diferente que somos y lo cercano que somos también. Queremos que el mundo vea que diferentes generaciones se pueden encontrar en Cristo. Queremos que el mundo vea que diferentes estratos sociales, como le llaman, se pueden encontrar en Cristo. Queremos que el mundo vea que que es la gente más rara de esta tierra, en Jesús, podría encontrar algo que se parece a todos nosotros. Yo creo que la iglesia debería generar ante el mundo una santa curiosidad. El mundo debería responder la pregunta, ¿y por qué están juntos? Roma no supo responder ese asunto. ¿Saben por qué la iglesia era perseguida? La iglesia era perseguida porque los romanos no podían explicar por qué estaban juntos. Decían los emperadores, ¿y por qué que se reúnen? Y los mismos cristianos no sabían bien explicar el asunto. ¿Y qué es lo que ustedes persiguen? Los emperadores mandaban a preguntarle a los cristianos, ¿y por qué son las reuniones? Pero eso no se ve, eso que ustedes están adorando, decían. Pero cuidado que ustedes quieren hacer un imperio. Es que quieren conspirar contra mí. Y como los emperadores no sabían responder la pregunta, perseguían la iglesia, porque esto la verdad es que es una locura. Yo a veces veo a mis vecinos cuando me ven bajando, que voy para la iglesia. Y dirán, ¿y ese? ¿A qué es que ellos van? ¿Y qué es lo que hacen? Y a mí mismo me falta la palabra para explicarlo, hermano. Yo sé que yo quiero estar aquí. Porque hay algo dentro de mí, como que me reclama esto. Como que me impulsa, dice la palabra, el amor de Cristo nos impulsa. Tus compañeros de trabajo se deberían preguntarme acá, pero tú tienes muchos años en ese asunto. Alguien me dijo, ¿y todavía tú no te has graduado? ¿Y cuántos años son? Porque hay otros que le preguntan, ¿y ya tú eres pastor? Porque ellos entienden que esto como que debe terminar en algún sitio. O sea, esto es como un programa de estudio, como que tú tienes 5 años ya, te dan un diploma o algo parecido. No dan diploma. No, hermano, lo que hay es un deleite, lo que hay es una identidad, lo que hay es algo que no podemos describir con palabras, pero esto es sabroso. Y ellos te dicen, pero eso es tan bueno que tú hablas de eso, déjame ir contigo para verlo. Eso es lo que el Señor está buscando, que la gente vea nuestro amor, vea nuestro deleite, y eso testifica al mundo que realmente Cristo ha sido enviado. ¿Qué se pregunta el mundo? ¿Cómo es posible que personas tan distintas hayan permanecido juntas durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que ellos realmente quieran estar juntos sin tener un interés secundario? Oye, pero esa gente como que de verdad se ama, es lo que el mundo debe preguntarse. ¿Cómo logran organizarse, autogestionarse, tener bienes en común y hasta un sentido de propósito? ¿Cómo eso es posible? Pues yo tengo una empresa, dirá alguno, y yo no he logrado eso en mi empresa. Es que eso no se logra en una empresa. Esta empresa no es de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Oye, pero si su fundador está muerto, ¿cómo es posible que la iglesia siga estando viva? El secreto mejor guardado de la iglesia es que nosotros estamos persuadidos de que Cristo está en medio de ella. Y alguien me va a decir, enséñamelo. Míranos. Ahora él dijo, yo no le dejaré solo.
yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo que mantiene la iglesia marchando es que aunque no pueda verse, nosotros creemos que realmente el Señor está aquí. Y la cosa más hermosa de la iglesia no puede ser vista con los ojos humanos. Santo Domingo necesita conocer al amor de Dios que ha sido encarnado en nosotros. Por favor, hermano, no pierda el rumbo. Cuando te invite un amigo a la iglesia, ore para que ese amigo pueda ver el amor de Cristo en nosotros. Recuerdo cuando invitaba a mi compañero de trabajo a la iglesia, que yo quería que ellos vean el ministerio de adoración. Ese era, hermano. Yo decía, si ellos ven, y a veces le invitaba, hermano, y como que la cosa no estaba como yo entendía que debía estar. Y decía, ay, hombre, no lo van a poder ver. Yo admiraba a mi pastor, hermano. O sea, yo admiraba al pastor Parra. Y yo invitaba a mi compañero de trabajo para que vean lo que era un predicador. Y a veces yo invitaba y yo sentía como que el sermón no fue evangelístico. Se predicó de otra cosa el hombre. Y yo, ay, hombre, qué lamentable. Yo que se lo traje para que le predique. Hermano, lo que el mundo no debe dejar de ver cada vez que veo una iglesia reunida es que aquí más que un predicador, más que una música, más que un edificio, que aquí está el Señor en medio de nosotros. Y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué es el Evangelio, hermano? El Evangelio es la buena noticia de que al restaurar nuestra relación con Dios en Cristo, podemos llegar a tener unidad con nuestros hermanos. Y eso es buena noticia, porque dentro de nosotros hay un sentido de comunidad. A veces más vivo, a veces más maltratado, pero siempre queremos ser parte de algo. Tú quieres ser parte de la iglesia, aunque no lo sepas. Pero la única manera de ser parte de la iglesia es encontrarnos en Cristo. Y eso es el Evangelio. Es la buena noticia de que en Cristo esa comunidad es posible. Que la unidad de la iglesia no es el resultado de acuerdos o estrategias, sino que es la respuesta del Padre a una oración que Cristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio. Porque quita el esfuerzo y muestra la dependencia. Mano, este año vamos a trabajar para estar más unidos. No, este año vamos a trabajar para parecernos más a Cristo. Mientras más nos confundamos en Cristo, mientras más nos fundamos en Cristo, la palabra, más unida estará la iglesia del Señor. El Evangelio nos muestra que nuestro deseo de unidad solamente es posible por medio de Cristo y que nuestras diferencias solamente desaparecen cuando nos encontramos en Él. Mano, deje de aspirar a que su hermano sea otra cosa de lo que no es y aspire a que Cristo sea visto en la vida de su hermano. Y deje de esforzarse porque a él es bien al pueblo de Dios. Esfuércese por parecer a Cristo. Mientras más el Señor está en esta iglesia, hermano, yo le aseguro, no por un año más, por 16 más, si el Señor no ha venido.